Mañana es momento de abordar otras temáticas que adelantábamos al inicio. 1 de cada 4 niños recibió un mensaje con contenido violento, entre ellos con contenido sexual por internet, según datos de Kids Online Uruguay para UNICEF. Y recientemente en Dolores, por ejemplo, un hombre fue condenado por la justicia por ese delito y desde Fiscalía se señaló un aumento de este tipo de situaciones y hace advertencias, hay recomendaciones. ¿A qué señales deben estar atentos los padres, los adultos a cargo? Lo hablaremos con Pablo Pajés, jefe del Departamento de Ciudadanía y Bienestar Digital de Ceibal. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, capaz que lo primero es definir qué es el grooming y qué señalan estos datos de este estudio que realiza UNICEF, que solicita, encarga con la realidad de nuestro país. ¿Qué nos está pasando? ¿Por dónde empiezan a llegar esos mensajes violentos? Bueno, primero vamos a definirlo. Grooming, estamos hablando de acoso sexual perpetrado entre una persona adulta y un menor y tiene que ser en línea. Es un acto de violencia, como bien decías, es violencia y es un delito ya tipificado en la Ley de Violencia Basada en Género y en la tipificación de los ciberdelitos que fue de reciente promulgación. Vos decías, bueno, esto está creciendo y está creciendo a nivel también de cómo va creciendo lo que es la importancia y la relevancia o cómo habitamos los espacios digitales en manera cada vez más masiva y cada vez más tiempo, tanto adultos como menores. Y dentro de eso trae un montón de oportunidades percibidas y también riesgos asociados a esa mayor cantidad de personas que habitamos ese espacio. Estamos hablando, perdón, no sé, videojuegos, mensajes por redes sociales. ¿Por dónde empiezan a llegar estas personas? También para poder seguir delimitando el grooming, cómo funciona. Está genial, porque en el caso de grooming, o sea, estamos hablando de que ese contacto entre esa persona adulta y el menor, que se da a través de juegos o redes sociales mayoritariamente, va transitando distintas etapas. Primero es el adulto el que configura una imagen en sus redes falsa, y se hace pasar para empatizar y conectar con un menor. Entonces hay una primera etapa. La segunda es entrar en un círculo de confianza, de conexión, ya sea a través de un interés común, que puede ser un juego o una red social. Y ahí cuando es en una red social, muchas veces se carga ese perfil de fotos que se retoman de otros perfiles que están configurados de forma abierta. Y ahí empiezan como a aparecer alarmas que dicen, bueno, ¿cómo podemos también cuidar nuestra imagen en línea? O sea, no entendí, toma imágenes del menor para utilizar... Toma imágenes de otros menores, para elaborar un genera una imagen bien, para personal, hacer un perfil falso con la imagen de otro chico. Exacto. Y desde ese lugar conectar con ese menor, en el cual en una segunda etapa conecta, empieza a desarrollar confianza y en una tercera etapa va testeando el nivel de riesgo de pasar a la cuarta etapa, que es la solicitud de imágenes de contenido sexual. Y es, bueno, poder monitorear cómo es las redes de pares, de seguridad que le puede brindar ese paso a ese referente adulto. Todo eso ahí está ya tipificado como delito. Y nosotros decimos, bueno, tenemos que trabajar en los elementos que pueden servir de prevención. Una vez que esto sucede, que es muy pocas veces, bien decías, creo que el año pasado Fiscalía tenía unos 200 casos en estudio que eran de larga data para atrás. O sea, no podemos decir que sea algo masivo, es algo que sucede, pero donde la clave está en trabajar la prevención. Y la prevención desde los adultos. Los padres, ¿qué tenemos que trabajar? Muchas veces es un mundo que los adultos no conocemos del todo, los videojuegos, los diálogos que hay con supuestamente pares, amigos, ¿no? Y posibles redes sociales que usen los chicos. ¿A qué señales hay que estar atentos los padres? Ahí son padres y referentes adultos. Me gusta hablar de referentes adultos porque muchas veces, o sea, esas figuras paternas o maternas son insuficientes para acompañar cómo transitan las infancias estos espacios digitales. Y en ese caso, a nosotros nos parece clave el cohabitar los espacios digitales, compartir esos espacios digitales, jugar, si
tu referente menor juega en línea, poder acompañarlo y jugar a ver cómo se transita en la conexión con los otros. ¿Ah? Si es a través de una red social, lo mismo. O sea, capaz que si uno lo habita directamente, lo que hace es generar un corrimiento. Pero sí compartir, bueno, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en internet? ¿Qué estás viviendo? ¿Algo te molestó? ¿Algo de lo que viste, de lo que viste? ¿Alguien te mandó solicitud de amistad? ¿Era un amigo? ¿Era un amigo de amigo? ¿Lo conocías? ¿No lo conocías? Entonces, esa cuestión de cercanía con los menores va generando un sistema de confianza que es clave a la hora de configurar estos elementos que previenen, amparan, resguardan, le quitan vulnerabilidad a ese menor. Y otro elemento clave tiene que ver con la confianza y poder reconocer que a todos nos puede ir o pasar algo malo o indeseado en internet. Como vos decías, el acceder, el que te llegue una imagen de contenido violento o sexual. Prepararnos para, bueno, ¿qué hago con eso? Claro, el abordaje que tienen los padres cuando se plantea esa situación, ¿no? Que por lo menos parte de las recomendaciones era no enojarse, no castigar. Exacto. Y sentarse a hablar en un ámbito de confianza para que ese menor también pueda abrirse y poder dialogar. Señalarle que está mal. ¿Qué puedo ganar yo Claro. si como referente adulto me paro en un lugar de la moral y decir, no, eso está mal? Y después no me va a confiar más nada. Exacto. Entonces, esa cuestión de conexión con la vulnerabilidad también que estamos expuestos en el contexto digital es clave. Por eso el mensaje tiene mucho más que ver con el rol que podemos ocupar los referentes adultos que las propias infancias, cómo transitan esos espacios, que son espacios hoy de socialización claros y contundentes, como antes era la cuadra, hoy es el espacio digital. Claro. No debemos condenarlo, sí debemos prepararnos para acompañar ese tránsito. Ahora, Pajés, ¿esos niños o esos adolescentes que son acosados tienen algún perfil común, digamos? ¿Se puede determinar algún perfil? Bueno, digamos, como planteé los elementos protectores, hay elementos de riesgo y tienen que ver con, bueno, la pérdida de redes, ¿no? Esas cuestiones de esos menores que transitan la vida sin un marco de contención, sin un marco de diálogo abierto, que logran generar un espacio de vínculo con lo virtual independiente y ajeno de cualquier referente adulto o pares. Esas personas... Cuanto menos diálogo menores, familiar, más riesgos, digamos. Exacto. O sea, menos elementos protectores va a contar para por lo menos ese tránsito por lo digital. No quiere decir que 1 más 1 sea 2, pero hay mayores posibilidades y para eso, bueno, está desde Ceibal y el sistema educativo, o sea, se trabaja fuertemente en el trabajo con los referentes adultos, en el caso de docentes, y también con los referentes familiares. ¿Qué pasa con los cambios de actitud? Que hay que estar un poco más atentos también, que pueden ser señales para esos adultos. Exacto, o sea, como decíamos, ¿no? Sobre todo si uno para tiene detectar esas una situaciones. red que esté atenta a los cambios conductuales de una persona, los referentes adultos podemos estar con un sistema de alerta encendido. ¿Cuáles son? Primero, lo que vos bien decías, cambios de actitud, cambios en el vínculo cuando me acerco a la tecnología. ¿Qué pasa si yo siempre accedía al celular y estaba en un ambiente y ahora empiezo a retirarme y a tomar un contacto más privado e íntimo cuando conecto con el celular? ¿Cómo gestiono la imagen en ese encuentro con el celular? ¿Ah? Entonces, hay muchos elementos. Bueno, mantenerse, pasar a estar irascible, más sensible o más tímido o tímida. Hay elementos que son alarmas que se encienden y que lo que requiere el mundo adulto es sensibilidad para atender, escuchar con cercanía y traccionar desde ese lugar. No hay recetas, o sea, lo que hay son elementos protectores que la comunidad tiene que desarrollar. Y son tan protectores como para salir y hacer un mandado solo, un niño o niña que ya tenga la edad para hacerlo, como vincularse con ese mundo abierto que es Internet. ¿Qué buscan los delincuentes de esos menores? Porque de alguna manera nosotros tenemos la responsabilidad de preparar, acompañar, estar atentos, pero también, bueno, señalar que la carga está en quienes cometen estos delitos, ¿no? ¿Qué buscan? Bueno, estamos hablando de personas que generan un delito, ¿no? O sea, ese delito muchas veces está en el mero hecho de
de poder acceder a contenido sexual de un menor con el cual se transita con adrenalina todo el proceso para poder llegar a eso. En el menor de los casos hay otro elemento que puede venir después, que es la extorsión a raíz de ese compartir imágenes de contenido sexual. Eso pasa menos aún. Estamos hablando de un espacio donde la ocurrencia es muy baja. Y después tenemos el caso en el de encuentros presenciales, cara a cara, que es aún en el menos de menos. Pero lo que estamos hablando es personas que tienen algún tipo de patología, que cometen un delito y que ese delito hoy está tipificado y es penado por la ley. ¿Son mayoritariamente hombres? ¿Hay un perfil del delincuente, del ciberdelincuente de en este caso sí hay un perfil masculino. No sabría decirte si hay algún tipo de rangos de edades, pero sí eminentemente es masculino. ¿Se podría decir que la pandemia marcó un antes y un después en el crecimiento de este tipo de delitos? La pandemia marcó un antes y un después en cómo habitamos los espacios digitales. Y de ahí hay un montón de ganancias que tiene que ver con la inclusión que habilitó los espacios, o sea, que comunidades dispersas accedieran a espacios digitales de encuentro, de intercambio, de creación. Y también, como bien lo dice el informe de Kids Online, abrió otras posibilidades de estar permeable a mayor cantidad de riesgos. Somos más tiempo, hay más riesgos. Pajes, hay recomendaciones que se hacen por parte de Fiscalía, que me parece que tal vez cuando uno detecta este tipo de situaciones, ya sea por parte de los chiquilines, que se pueden asustar o se pueden empezar a dar cuenta que hicieron algo mal, que le pifiaron, o los mismos padres decir, bueno, no quiero saber más nada con esto, borran la evidencia, y hay una recomendación de Fiscalía que es importante recordarle a los padres también. Bien, hay una recomendación de Fiscalía que es la siguiente. Uno, hay que pensar antes de hacer. ¿Qué pasa si en uno esos detecta... momentos debe ser difícil poder pensar, ¿no? ¿Qué pasa si, como referente adulto, detecto que eso está sucediendo? La reacción inicial es bajate de la cuenta, denunciar la cuenta, y con eso lo que Fiscalía pierde es la evidencia para poder traccionar. Claro. ¿Qué pasa si hago captura y denuncio la cuenta? También la plataforma después puede cancelar esa cuenta y se pierde evidencia. Entonces yo ahí lo que hago es una mejora paliativa, que es mejoro mi situación, pero no si estamos ante un caso que pueda esté acosando en línea a otras personas. Entonces, lo que hay que hacer sí es tener evidencia, generar las capturas de pantalla correspondientes e ir y hacer la denuncia. Mantener ese perfil, hay que hacerla de inmediato, mantener ese perfil, en principio no denunciarlo, sí en Fiscalía, y después la propia Fiscalía se encarga de esas gestiones. Pero esto tiene que ver con esa cuestión de evitar que haya otras personas dañadas en el proceso y que uno no pueda solucionar solo la de uno. Por eso digo, es importante pensar y no actuar en caliente. Bueno, ojalá todo esto sirva para que si hay algún niño mirando pueda prestar un poco más de atención, también los adultos referentes, que es fundamental en ese acompañamiento en este momento de esta era digital que estamos atravesando. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, podría decir una cosa, sí, porque claro. En realidad Ceibal está muy orientado también al trabajo con los docentes, pero en los últimos tiempos hemos desarrollado material para las familias. Bien. En el portal de Ciudadanía Digital de Ceibal se puede acceder a varios productos, guía de pantallas en casa, realizado junto con UNICEF, la guía de concientización sobre la difusión de imágenes íntimas sin permiso, y más recientemente lanzamos una serie de 4 libros para trabajar desde los 5 a los 8 años. Son libros que se pueden descargar. Yo traje uno acá como para que lo puedan ver. Son libros para leer en casa, para leer en clase. Me gusta porque son desde lo analógico, hacemos un abordaje de lo digital. Invito a los referentes adultos a que puedan acceder y leerlo en familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.